¿Han escuchado hablar de la electromiografía? En general, cuando hablan de electromiografía, están hablando de la combinación entre la electromiografía propiamente tal y lo que se conoce como estudio de conducción nerviosa. Ambos son parte de las herramientas de electrodiagnóstico o neurofisiología. Y vamos a hablar de ambas de términos muy generales. Yo creo que esto da para varios videos y por el momento no sé si los voy a hacer o no. Entonces vamos a clasificar estos estudios de electrodiagnóstico en, como les dije, estudios de conducción nerviosa y estudios con electromiografía. Como su nombre lo dice, de nuevo, el estudio de conducción nerviosa es un estudio que va a mirar el nervio propiamente tal. Si bien yo tengo que registrar, les adelanto, la respuesta a nivel de músculo, las propiedades que yo estoy evaluando no son las del músculo, sino las del nervio. Y a su vez, la electromiografía es una forma de escuchar directamente el músculo y por lo tanto nos va a dar mucha más cuenta de forma más directa de las fibras musculares. Esa es como la gran diferencia en términos operativos y en términos conceptuales. Lamentablemente, lo que se usa normalmente es electromiografía para ambos. Se habla indistintamente de ambos porque en general se hacen ambos estudios dentro del mismo box. Y a ese conjunto se le suele llamar electromiografía. No, yo me hice una electromiografía, pero en realidad la parte con aguja, esa parte que duele más, es la electromiografía. Y la otra parte que es con solamente electrodos de registro superficiales y unos electrodos de estímulo como con un tenedor, por decirlo así. No sé cómo más decirlo para las personas que no han sido pacientes que se hayan hecho electromiografía con el estudio de conducción. Así que con respecto al estudio de conducción nerviosa, también podemos subclasificarlo de acuerdo al tipo de nervio y el tipo de respuesta que estemos viendo de ese nervio. Porque podemos estudiar un nervio mixto, pero estudiar solamente la parte motora o estudiar solamente la parte sensorial, dependiendo de dónde yo registro la respuesta. El concepto es estimular el nervio y registrar la respuesta que se obtiene de ese nervio. Entonces la clasificación de los estudios de conducción nerviosa van a ser estudio de conducción motora, estudio de conducción sensorial y estudio de conducción mixto. El estudio de conducción motora siempre va a ser el primero en nuestro approach porque los nervios son más fáciles de encontrar, hay una mayor magnitud de respuesta porque las respuestas motoras son en milivoltios, mientras que las respuestas sensitivas son en microvoltios, por lo tanto es mucho más fácil de encontrar. Y está menos afectada, por lo tanto, a ruido. Porque en términos de señales es mucho más fácil observar, y tiene mucha lógica, ¿no es cierto?, o encontrarnos una señal que tiene un ratio con respecto al ruido grande. O sea, que la señal es bien grande respecto al ruido que hay de base. Si hay un ruido muy parecido al tamaño de la señal, va a ser más difícil identificarla porque se pierda dentro del ruido. Eso es lo que pasa con el sensitivo a diferencial motor, que como es más grande se distingue dentro del ruido, ¿sí? Entonces, hacer un estudio motor primero nos permite definir dónde está el nervio, dónde debemos estimular, cuánta corriente se necesita y determinar a grandes rasgos si ese nervio, por lo menos en su función motora, está andando bien. Ya, el setup, como les digo, se basa en poner un estimulador que tiene como una formita de tenedor con solo dos ganchos, no sé cómo decirle, con dos dientes, mejor dientes, por sobre la zona donde discurra un nervio, donde más hacia proximal vamos a tener la referencia y más hacia distal vamos a tener el cátodo. Y eso va a hacer que se genere un estímulo de corriente hacia la zona, en realidad en el nervio. Nosotros vamos a estimular con corriente el nervio porque sabemos que al final los nervios se comportan con propiedades eléctricas. Se estimula entonces el nervio y lo que se registra es el músculo que es inervado por ese nervio. Por ejemplo, el abductor pollicis brevis o el APB, famoso, ¿no es cierto?, es inervado por el nervio mediano y lo que podemos hacer es estimular el mediano y registrar, ¿no es cierto?, en la cara anterolateral de la eminencia tenar. Y con eso podemos, si nosotros ponemos el registro activo en el músculo y una referencia en el tendón, podemos registrar la respuesta del estímulo del nervio mediano en ese músculo.
y maravillosamente alguien se dio el trabajo de encontrar valores normales para los distintos músculos y por lo tanto en realidad para los distintos nervios. El input que nosotros vamos a dar es un pulso eléctrico que suele tener unos 200 milisegundos, ¿cierto? O 0.2 segundos. Y que eso es la duración, ¿no es cierto? Que es el ancho, ¿ya? En cambio, la amplitud, es decir, el alto de este pulso, que va a ser un pulso cuadrado, va a ser de 20 a 50 miliamperes. Recuerden la ley de Ohm, V igual R por I, ¿no es cierto? Tenemos voltaje, que es la respuesta, vamos, esos son los conceptos que estamos contándonos acá, ¿no es cierto? Tenemos el voltaje. El voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos y en este caso, en lo que les comentaba, ¿no es cierto? De el electrodo de registro, los electrodos de registros en el músculo, entonces va a ser la diferencia de potencial que yo tengo entre el electrodo activo de registro y el de referencia. O sea, el que está en el músculo y el que está en el tendón, básicamente, y la diferencia de voltaje entre esos dos es mi respuesta, que va a ser el output, mientras que el input va a ser en el V igual R por I, va a ser el I. El input es el I de corriente en nuestra ley de Ohm, y esa corriente tiene propiedades que es el ancho, como les dije, de 200 milisegundos y el alto que suele estar entre 20 hasta 50 miliamperes, pero puede ser con 10. Ahí va a depender mucho de la resistencia de la piel. Mientras más, ley de Ohm de nuevo, mientras más resistencia tenga yo, más voy a necesitar pasar corriente y por lo tanto lo que debo hacer es limpiar bien la superficie y si limpio bien voy a necesitar menos corriente para una misma respuesta de voltaje. Entonces voy a ir subiendo con el estimulador desde 0, ¿no es cierto?, de 5 en 5 hasta 10, hasta 20 incluso miliamperes si es necesario. Y como les decía, tengo la respuesta, que es aquella que se registra a nivel del músculo y que se denomina, tiene este nombre famoso que se llama potencial de acción motor compuesto, porque es la suma de varios potenciales de acción a nivel de las diferentes fibras musculares individuales. Toda la suma, ¿no es cierto?, de esa actividad que hay en las fibras musculares que están por debajo del electrodo de registro, me van a dar cuenta del potencial de acción motor compuesto, o CMAP en inglés, ¿no es cierto? Compound Muscle Action Potential. Y un principio súper importante es que cuando nosotros, si ustedes están haciendo esto, viendo este video, escuchando este podcast o lo que sea, porque van a hacer uno de estos estudios, es importante que un principio que hay que tener es que siempre estimulemos con alcanzando una respuesta que se llama supramáxima, con estimulación supramáxima. Es decir, yo busco la máxima respuesta porque así me aseguro que no estoy reclutando ninguna otra fibra, ¿sí? Ninguna unidad motora extra. Recluté todas las unidades motoras que pude y por lo tanto se activaron todas las fibras musculares que pude, que pertenecen a esa unidad motora, que recordemos que es la suma de una motoneurona con todas las fibras musculares que inerva. Y por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es ir subiendo la corriente y una vez que encuentro una respuesta que es saturante, es decir, que ya no sube más en la amplitud de la respuesta, tengo que subir un 20% más para asegurarme de que ya esa respuesta ya recluté todas las fibras que pude reclutar. ¿Y qué es esa amplitud que les estoy diciendo? Porque la saqué del sombrero. Son una serie de características del potencial de acción motor compuesto, que son las de cualquier onda en realidad, que las vieron en tercero o cuarto medio, donde sea en el colegio, que es la amplitud, la latencia y la duración, como cualquier onda. La amplitud es el alto y depende de lo que diga el set de referencia que ustedes estén usando. ¿Por qué? Porque a veces la amplitud te la pueden dar como peak to peak, eso quiere decir PP, si leen ahí, por ahí en alguna parte. Esa amplitud quiere decir que va de un peak positivo a un peak negativo. Sin embargo, también podemos tener el baseline to peak, que es la amplitud desde, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, el punto neutro, el cero, el baseline, hasta el peak positivo o el peak negativo.
el primero que aparezca. Eso va a depender del punto de referencia. En general, en estos estudios se habla de pic negativo, el que va hacia arriba. Ya es un poco confuso. Vayan ahí a pelear con el Preston, que es el libro que lo explica y se van a entretener. Y luego, ese es lo que se conoce como deflexión negativa, la deflexión hacia arriba, lamentablemente. Tenemos la latencia. La latencia es cuánto se demora en aparecer la respuesta desde un punto de referencia que en general va a ser el momento en el tiempo en el que yo estimulé el nervio. Entonces, desde que yo estimulo el nervio hasta que yo obtengo mi respuesta en el músculo, esa es la latencia, ¿sí? Y obviamente, como es latencia, es tiempo, se mide en este mundo de la neurología, todo se mide en general en milisegundos, ¿ya? En porciones de segundo. Entonces, ¿qué representa, por ejemplo, la latencia? Representa 3 procesos diferentes dentro de lo que es la conducción motora. Representa la conducción propiamente tal, desde el punto en el que yo estimulé hasta la unión neuromuscular. Luego, todo el proceso de transmisión dentro de la unión muscular, ¿ya? La liberación de vesículas sinápticas, que el neurotransmisor de las vesículas sinápticas se una a su receptor, etc. Y luego la depolarización en la fibra. Todo ese proceso es la latencia que vamos a medir, como les dije, en milisegundos. A su vez, como yo voy a medir, ojo, el tiempo en el que parte la respuesta, la respuesta que comienza, esto tiene mucho sentido si uno le da una vuelta bien corta, pero las primeras fibras en responder claramente van a ser las más rápidas y por lo tanto van a ser las que encargadas del inicio de la respuesta. Y yo mido la latencia hasta el inicio de la respuesta. Por lo tanto, la latencia solo me da cuenta de las fibras más rápidas, ¿sí? Obviamente, porque las fibras que respondan más tarde, yo no sé en qué momento de la curva de respuesta comenzaron a responder. Ya solamente refleja las fibras de respuesta más rápida. El área, que es algo que no se suele medir mucho ni aparece en la tabla que uno le entrega al paciente, pero se menciona, es lo que se va a encontrar bajo la curva, pero por sobre la línea, es decir, todo lo que abarca el pic negativo. Y debería reflejar más o menos el número de fibras musculares que se están despolarizando producto de la estimulación que nosotros hicimos con nuestro estimulador. Por su parte, la duración de nuestra curva de CMAP se va a contar desde el inicio de la deflexión, desde la primera deflexión, desde el baseline, es decir, de donde empezaron a responder las fibras más rápidas que dijimos, hasta el punto de la siguiente deflexión. Va de deflexión a deflexión, desde la primera deflexión hacia arriba, que sería el comienzo del pic negativo, hasta el final de esa curva, que daría cuenta de la segunda deflexión, cuando ya vuelve a cruzar básicamente el baseline hacia el otro lado. Sería una medida de sincronía, porque mientras menos dura la respuesta y se va como acortando, debería hacerse más alto. Es como tomar esto en un paint o tomar la imagen y empezar a transformarla desde una arista sin mantener las propiedades, y por lo tanto, mientras más sincrónico sea, más amplitud, más se va a sumar toda la respuesta al mismo tiempo en voltajes y más corto va a ser en duración. En cambio, va a aumentar mucho la duración si las fibras empiezan a ser asincrónicas, porque van a empezar a disparar todas a tiempos diferentes. Entonces, esto tiende a juntarse en un solo punto temporal, se hace